A muchísima gente le sonará esta cara, ¿verdad? Es Saber, el personaje más reconocible de la saga Fate. Pero aunque la imagen sea un icono de la cultura pop, la historia que hay detrás de ese nombre es bastante más compleja de lo que parece a simple vista. Pues venga, vamos al lío. Vamos a desgranar cómo un solo personaje acabó convirtiéndose en todo un arquetipo, casi en una plantilla para crear nuevas leyendas. A ver, para entender bien a Saber, lo primero es pillar de qué va el mundo de Fate. La idea principal es que unos magos invocan a héroes legendarios de la historia, a los que llaman Servants, para que peleen en una guerra secreta. ¿El premio? El Santo Grial que puede conceder cualquier deseo. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, claro, con la Saber más famosa de todas, la que dio origen a todo este fenómeno. Pues sí, tal cual. La figura que está en el corazón de toda la franquicia es, ni más ni menos, que una versión femenina del rey Arturo. Y su historia es una de deber, de sacrificio, y sobre todo de un profundo arrepentimiento. Vale, pero ¿cómo es posible que el rey de los caballeros acabe metido en una guerra secreta en pleno siglo XXI? Pues la clave, como casi siempre, está en su pasado, en su historia. Si nos fijamos en su vida, es que es alucinante. Desde que nace y ocultan su identidad hasta su muerte en el campo de batalla, todo, absolutamente todo, fue un sacrificio por su reino. Pero lo que de verdad define al personaje es su deseo final. Ojo, que no pide gloria ni poder, no. Lo que quiere es ganar el Grial para poder borrar su propio reinado y que alguien más capaz ocupe su lugar. Y es que este deseo, que es bastante trágico si lo pensamos, es el motor de todo lo que hace cuando la invocan por primera vez. Es como una mochila que carga en cada combate, una motivación que lo define todo. Pero claro, ser un Servant no va solo de la historia que hay detrás. Hay todo un sistema de reglas, de habilidades y de mecánicas internas del universo que a la gente le encanta analizar hasta el más mínimo detalle. Y aquí viene una pregunta que se hace muchísima gente y que nos va a servir para entender cómo funcionan los Servians. La clave está en diferenciar dos tipos de habilidades que tienen. Y esto es fundamental para entenderlo todo. Pensemos que la clase, en este caso, Saber, es como el chasis de un coche, el modelo base que ya viene con ciertas características de serie, como resistencia mágica o la capacidad de montar. Luego, las habilidades personales son el motor y todos los extras únicos que trae ese héroe en concreto por su propia leyenda. O sea que al final es una mezcla de las dos cosas. Por un lado, le viene de serie por ser de la clase Saber, y por otro, es que en su propia vida ya era el rey de los caballeros, una experta en combate a caballo. Por eso es una máquina, vaya, tanto a pie como pilotando lo que le echen. Pero la cosa no se queda ahí, ni mucho menos. El concepto de Saber se hizo tan potente que empezó a evolucionar por su cuenta, a reinventarse de formas que nadie esperaba. El primer gran ejemplo de esto fue Saber Alter. Es una versión de Artoria corrompida, más oscura, mucho más brutal. Y esto demostró algo importantísimo, que el molde original se podía retorcer, se podía romper y reconstruir de formas totalmente nuevas. Y esto, claro, abrió la veda. Saber dejó de ser un nombre propio para convertirse casi en un puesto de trabajo, en un arquetipo con el que se podía jugar. Y cómo no, la comunidad de fans se lanzó de cabeza. Empezaron a crear sus propias versiones, sus What If. Aquí tenemos un ejemplo genial, un perfil súper detallado para el dios azteca Mixcoatl como si fuera un Servant de la clase Saber. Se aplican todas las reglas del universo Fate, su alineamiento, sus estadísticas, hasta su noble Phantasm, que es como su ataque especial definitivo. A día de hoy, la Artoria original es solo una gota en un océano. En juegos como Fate Grand Order hay literalmente cientos de Servants distintos, con héroes y figuras legendarias de todos los rincones del mundo y de todas las mitologías que nos podamos imaginar. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es realmente el legado de Saber? Pues la evolución es bastante clara, ¿no? Empezó siendo un personaje muy concreto, con una historia trágica. De ahí pasó a ser una clase, una categoría, con sus propias reglas dentro del juego. Y finalmente se ha convertido en un auténtico arquetipo, una plantilla creativa para contar un sinfín de historias nuevas. Al final, el caso de Saber nos enseña que las leyendas más poderosas no son solo las que se cuentan una y otra vez. Son las que, además, nos animan y nos inspiran a crear nuestras propias leyendas. Y eso, desde luego, es un legado impresionante.